Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas tardes, amigos y amigas. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, en conjunto con la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. A propósito de esta emergencia, hemos logrado contactar vía Skype a algunos queridos amigos juristas de talla internacional que, a fin de que nos colaboren como invitados en este programa, que tiene por objeto básicamente el elevar el nivel jurídico de discusión en el país. Hoy tenemos un gran invitado, un experto internacional de mucha reputación, el doctor Pablo Galain Palermo, muchos años investigador del Instituto Max Planck en Friburgo, y entiendo que estás como catedrático de Derecho Penal ahora en Montevideo, ¿cierto? ¿Qué tal, Ramiro? Gracias por esta oportunidad de abrazarnos a la distancia y con estas reclusiones sociales obligatorias, voluntarias obligatorias, que es interesante también, ¿no? La discusión que se está dando si los estados nos tienen que recluir forzosamente en nuestras casas por el tema de esta pandemia o si nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de quedarnos en nuestras casas, por lo menos hasta que pasen estos picos que dicen de contagio, ¿no? Otra discusión que también el derecho penal podría meterse, pero no es el tema de hoy. Es agradecer esta comunicación y que me hayas tenido en cuenta para charlar de estos temas. Catedrático en Montevideo no, estoy ahora en Santiago de Chile, la mayor parte de mi tiempo, como investigador de la Universidad Nacional Andrés Bello de Santiago. Lo que igual eso no me impide venir unos días del mes a Montevideo, ¿no? Que es mi lugar de origen. Listo, Pablo. Bueno, entremos un poco en materia. ¿Por qué penar y para qué penar? ¿Para qué? la pregunta del millón, o sea, ¿para qué derecho penal? ¿O por qué? ¿O para qué utilizar derecho penal? ¿Para qué utilizar la pena? Para poner en contexto lo que vamos a hablar luego. ¿Por qué castigar? Sí. ¿Es todavía el derecho penal una opción válida dentro de un Estado constitucional de derecho? Si pudiéramos resolver nuestros conflictos... Y ojo que estoy preguntándole a un discípulo de Hassemer. Así que... A ver, Winfried Hassemer influyó muchísimo en mi carrera. Yo empecé con Muñoz Conde, viendo que el derecho penal es política criminal. El derecho penal en esencia es eso, y tiene razón Muñoz Conde, y él sostiene que es un derecho de sangre y lágrimas, principalmente. Ahí después yo tengo mis encuentros y desencuentros con él. Por ejemplo, él nunca estuvo de acuerdo con mi posición en mi tesis doctoral sobre la reparación del daño a la víctima como formando parte incluso de la pena, como un equivalente funcional de la pena. Eso sí, pero... Ahí ya tenemos un gran desencuentro y él lo dejó claro en el prólogo de ese libro del 2010 en Tirán lo Blanc. Pero claro, Hassemer es mi Betreuer en Alemania. Es quien me permite ir con una beca DAD en el 2004 a Alemania. Yo ya había estado con una beca del Max Planck en el 2003, pero quien me respalda para una estancia más prolongada es el profesor Hassemer,
y que influye muchísimo en mi manera de pensar, porque fue quien me respaldó en este tema de buscar justamente esa responsabilidad del penalista en las consecuencias. Y cuando digo del penalista, digo de los dogmáticos en este mundo de buscar esa exactitud o esos parámetros para que luego lo abstracto se aplique a lo concreto, y ahí vienen los jueces, ya que son quienes también deberían asumir las consecuencias de sus actos, de sus decisiones, de sus condenas, de sus sentencias, de la argumentación que tienen y de por qué utilizan, sobre todo en América Latina, tanto una pena como la cárcel, como la privación de la libertad, cuando se ha demostrado prácticamente por la gran mayoría de los criminólogos de que jamás puede cumplir con las finalidades que se le adicionan o que supuestamente intentan legitimarla. Entonces, ahí también se aplica esa orientación hacia las consecuencias. Mira, Ramiro, yo empecé como todos los latinoamericanos perdiendo las horas del día buscando la ubicación del dolo. Yo fui tras del dolo como la mayoría. Bueno, seguimos. Hasta que un día veo que Roxin dice, bueno, tanto da. No está en un solo lugar, puede estar en más de un lugar. Puede cumplir una función en la tipicidad, puede cumplir una función también cuando estamos buscando la responsabilidad de las personas, ¿no? Entonces, yo me ganaba los sesos en la América Latina con esos temas que los alemanes los venían trabajando desde hacía un siglo, hasta que llegué a Hassemer y me dice, ¿pero usted de dónde viene? ¿Cuál es su región? ¿Usted cree que la prioridad en la que usted va a gastar los años de su vida es esa, o tendría que ser qué es lo que sucede cuando aplican estas teorías en su país, en su región? Entonces ahí es cuando empiezo a pensar más que nada en las consecuencias cuando utilizamos el derecho penal. No es solamente decir que hay derecho penal de enemigos, contra los pobres, contra los que ya estaban irradiados prácticamente de la sociedad, que son los que van a parar justamente en su gran mayoría a la cárcel, o también derecho penal del enemigo en otras circunstancias en las cuales no me quisiera meter ahora porque no quiero desviar la atención para ese lado, pero se han aplicado otros derechos penales del enemigo también muy puntuales, como por ejemplo cuando se ha hecho revisionismo del pasado. Y ahí entraríamos en el tema de la justicia de transición, que es uno de los temas que también me interesan, pero quedémonos con el tema de las consecuencias. O sea, tenemos que ser responsables de la utilización que hacemos del derecho penal, mucho o poco. No creo que esa sea la cuestión, si mucho o poco, es cómo lo aplicamos, cuánto lo aplicamos, cómo lo aplicamos, contra quiénes lo aplicamos y qué fundamentos damos cuando aplicamos un derecho penal absolutamente represivo, que es lo que se hace principalmente en América Latina, cuando tenemos una batería normativa de alternativas que por lo procesal deberían de entrar también en lo material y prácticamente no se utilizan porque se cree que eso no es castigo. A ver, castigo no es solamente cárcel. ¿Seguimos con la idea kantiana de retribución acá en América Latina? No solo, hay toda una... A ver, luego en América Latina... Es un poco más medieval el tema. Bueno, es que estamos volviendo a la confiscación, lavado de dinero. Estamos volviendo, la confiscación como pena. Estamos volviendo a la deportación. Hay países que están deportando a sus incluso condenados. Hay países, y en América Latina, que están deportando. Estamos volviendo a los orígenes. Deportación, confiscación. Todo es un eterno retorno. Pero en América Latina, Ramiro, nosotros tuvimos principalmente desde los orígenes normativos, ya entramos con el embate casi del positivismo incluso hasta criminológico, de fuerte cuña italiana, muchos de nuestros países. En algunos otros la defensa social francesa. Algunos códigos penales latinoamericanos tuvieron muchísima influencia con el Código Rojo de los 30, ¿no? Por supuesto, pero antes también con el Proyecto Ferry, porque muchos también hicieron una conjunción del Proyecto Ferry, y pensemos a fines del siglo XIX, todas las teorías de encontrarle al castigo una finalidad, que antes se encontraba o hacer justicia, como tú nombras acá, en el mero hecho de hacer justicia, o quizá en el hecho de restarle un valor al mensaje que estaba dando el delincuente con el delito, a través de todas las posturas más hegelianas, negar retributivamente y simbólicamente el delito. Y después las nuevas teorías de expresar
también una funcionalidad, una función en la pena o en la declaración de la culpabilidad, que yo creo que tenemos que aprender a separar lo que es declarar culpabilidad de luego ejecutar penas. Todo el tema de merecimiento y necesidad yo creo que también es clave cuando hablamos de derecho penal. No todo lo que se merece tiene necesariamente que ser ejecutado como castigo. Puede que la contradicción a lo que se expresa a través del delito ya se cumpla con una declaración de culpabilidad. A lo que hay que hacer frente al delito es reaccionar. Lo que no puede hacer una sociedad es no reaccionar, porque eso es lo que fomenta tanto la impunidad como las cifras negras también y las inmunidades. Todo eso está muy relacionado. Por eso para mí el concepto de sanción tiene que ver con reacción, sanción como reacción. Luego vemos el eterno problema de cómo medimos eso. La retribución ha dado pautas muy claras, pero también durante toda una época las penas indeterminadas fueron muy discutidas. Totalmente. Porque Ramiro, si nuestras constituciones, creo que la mayoría de las constituciones de América Latina lo tienen algún artículo que se refiere a la privación de la libertad, a la pena de cárcel. La uruguaya lo tiene, por ejemplo. Y el fin que le encuentra la Constitución a la cárcel o a la privación de libertad es, por un lado, la profilaxis del delito, o sea, la rehabilitación, la prevención, y por otro lado dice que está prohibida su utilización como tortura, como para infligir dolor. Y eso está agregado siempre en la ejecución de la pena de cárcel en nuestras sociedades, por lo menos. La inflicción esa de un dolor, un plus a la mera privación de la libertad. Ahora, ¿cómo se logra lo que pide la Constitución? Con una sentencia judicial donde la profilaxis del delito se tendría que ver durante la ejecución de la condena, no al momento de imponerla. Entonces, bueno, ¿cómo medimos las penas? De la retribución como parte de la teoría de la pena, vamos a hablar ahora en el segundo bloque de este programa, que por cierto está muy, muy interesante, y volvemos en un momento. Hacemos una pausa. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Volvemos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Hoy tenemos al doctor Pablo Galain Palermo, profesor uruguayo, catedrático, investigador en materia penal y sin duda uno de las voces latinoamericanas más autorizadas en materia penal y criminología. Muchas gracias, Pablo, por compartir con nosotros tus conocimientos y continuamos con un poco lo que veníamos tratando. Yo te decía, a ver, el tema tuyo, la reparación como parte de la teoría de la pena. ¿Se puede mezclar eso? Sí, por supuesto. Tenemos que tener... A despecho de lo que piensa Muñoz Conde. Sí. Hay quienes piensan que el tema ya estaba resuelto con la responsabilidad civil es delito. Y yo digo que son cosas distintas. Tenemos que tender de alguna manera a que la aceptación voluntaria de la responsabilidad juegue un rol, más allá de la atenuación de la pena, más allá de la atenuación de los castigos. La aceptación voluntaria de la responsabilidad ya en sí misma está cumpliendo con los fines de esa hipotética pena que iban a aplicar para ver si podemos hacer recapacitar, rehabilitar, devolver a la sociedad a las personas que han cometido delitos. Pero la reparación no solamente trabaja en la psiquis, en el espíritu del autor del delito, sino que reintegra también a la víctima. No solo ya como un sujeto de derechos, y no mero objeto de prueba para una condena del autor, sino como una persona que puede interactuar con ese autor y que esa aceptación voluntaria de la responsabilidad tenga como contrapartida también una aceptación voluntaria de la víctima, de aceptación de esa reparación.
Una especie de participar de procedimientos de encuentro con ese autor para llegar a un acuerdo de reparación. Puede ser a través de la mediación o puede ser a través de otros mecanismos. Incluso las alternativas procesales que hoy en día están abiertas en la mayoría de nuestros países deberían permitir mucho más esa posibilidad de encuentros y de acuerdos reparatorios, mucho más que la mera suspensión condicional del proceso a espera de determinadas condiciones u obligaciones que los fiscales, generalmente con su mentalidad siempre punitivista, incluso la Inquisición ha quedado, aunque sean los fiscales los que ahora tengan todas las llaves que abren las puertas del proceso oral y de los procesos abreviados o de las alternativas al propio proceso. Y las condiciones u obligaciones que solicitan generalmente tienen esa lógica punitiva más que esa lógica de poder llegar a acuerdos de encuentros sociales, porque sea como sea, el día después de la pena, el día después que la pena ha sido ejecutada, esa persona tiene que ser reintegrada a la sociedad y tenemos que seguir viviendo juntos. Entonces a mí me preocupa el vivir juntos, con o sin penas. Y por eso el abanico de las penas o de las sanciones tiene que ser mucho más amplio que la privación de la libertad o incluso de la multa, que en el caso de Alemania el 86% de los casos terminan en penas de multa, no integrando a la víctima, sino penas de multa, ¿no? Siempre con el Estado como víctima de alguna manera, que es lo que yo creo que tenemos que volver a dar también la discusión. ¿Es el Estado la verdadera víctima de los delitos? No hablemos de los delitos sin víctima, eso es muy fácil la respuesta, pero donde hay una víctima concreta, tenemos que seguir abstrayendo a la víctima en esa víctima potencial cuando hablamos de la finalidad de prevención general integradora o positiva, que habla de una víctima que en el fondo es una víctima abstracta y no la víctima de carne y hueso. Pensemos en la mayoría de los delitos que se cometen en nuestras realidades, son patrimoniales. Además de los delitos contra la vida, son patrimoniales. El tráfico de sustancias prohibidas. Bueno, preguntemos a las víctimas cómo se ven satisfechas después de la intervención del derecho penal cuando son delitos patrimoniales, si con la cárcel del autor, si con una pena que va a parar al Estado, o si quizá con la reparación del daño, que me devuelvan lo que me quitaron, y después vemos si con eso, cuando se homologue esa reparación, como si fuera una verdadera pena, veamos si todos los fines de la pena están cumplidos en esa reparación o se necesita algo más, trabajo en beneficio de la comunidad o algún otro tipo de sanción, como puede ser la declaración de la culpabilidad en sí misma. ¿Quién puede decir que la declaración de la culpabilidad no es una sanción? ¿Qué hacen las comisiones de la verdad en los casos de terrorismo de Estado? De acuerdo. Declarar la culpabilidad. De justicia y verdad de la víctima. Justamente, justicia, verdad y reparación es una tríade de la justicia de transición cuando hay terrorismo de Estado. ¿Quién puede decir que la identificación de los autores no es en sí misma ya una sanción? Parece una visión muy interesante y que nos tiene que poner a repensar nuestros sistemas penales, que siempre tienen a la prisión, al encarcelamiento como prioridad. Como la pena. Como, mira, sí. Como la pena. Como la pena única, prácticamente. Sí. Y es necesario que como sociedad empecemos a pensar y a repensar sobre hasta dónde esto soluciona los problemas. Porque a la final, bueno... O los agrava. Desde una lógica conflictivista, obviamente, hay que solucionar el conflicto. Claro. Hay que vivir juntos, Ramiro. Hay que seguir viviendo juntos, antes y después de la intervención del derecho penal. Y además, bajar esto nos horizontaliza a todos. Yo no creo en esa superioridad moral que creen algunos que está en las manos de los jueces, en todos los casos. No creo. Y otorgarles esa legitimidad a los jueces tiene mucho que ver y mucha relación con las penas que ellos aplican. Yo prefiero cuestionar esa superioridad moral de que aplica las penas y que argumente por qué está aplicando una pena de cárcel y no que tengan que salir a argumentar cuando aplican una alternativa a la cárcel, porque es el mundo al revés. Los aplicadores del derecho tienen que salir a defenderse ante la más media, ante los medios de comunicación y ante la sociedad en general cuando aplican una alternativa, cuando debería ser al revés. Tendrían que decir por qué han enviado a esta persona a la cárcel cuando se trata de un primario, por ejemplo, cuando ha atentado contra la propiedad. ¿No había otras formas alternativas para resolver ese conflicto que la cárcel? ¿Por qué enviamos tantos primarios a la cárcel? Son preguntas básicas que no nos hacemos. Y los jueces no tienen que dar ningún tipo de argumentación
para especificar o para legitimar por qué ha enviado a un primario por un delito contra el patrimonio a la cárcel. Pablo, hablando sobre medidas alternativas o mecanismos alternativos de lucha contra la delincuencia, me encantaría, ya que tú eres uruguayo y vives en Montevideo, topar el tema de la despenalización del tráfico de marihuana. ¿Cómo ¿Sí? les ha ido? Esto lo hicieron en el gobierno de Mujica hace 6 años más o menos. 2013. 7 Sí. años. Ah. Mira, es un tema que he investigado, fue mi investigación postdoctoral, e incluso seguimos con un proyecto en el Instituto Max Planck, el profesor Albrecht, Hans-Jörg Albrecht y yo, sobre este tema. Entonces es otro de los temas que me apasiona, porque está todo relacionado. Está todo relacionado, porque las drogas, lo que hemos hecho desde el año 60 más o menos, es una guerra contra ellas. Así como se ha hecho una guerra contra el alcohol en su momento, con las leyes secas, como incluso se ha hecho una guerra contra el juego. El juego. O sea, ¿puede el ser humano vivir sin determinados placeres, sin determinadas evasiones de la realidad? ¿Tiene el Estado, a través del uso del derecho penal, la potestad para prohibirnos, evadirnos? Sea a través del juego, sea a través de las drogas, por ejemplo. Yo cuestiono ya ese punto de partida. Cuestiono no solo la guerra contra las drogas, sino que cuestiono que el Estado deba de meterse a prohibir determinados placeres o evasiones del ser humano. Y esto hay que analizarlo desde ese punto de vista. Las drogas han sido utilizadas milenariamente por el ser humano. Y además, ¿okay?, por todas las civilizaciones, en todas las latitudes. Exactamente. Todas. Y se compraba en las farmacias y en los kioscos en una época. Por eso en el argot se le llama merca a la cocaína, porque la comercializaba una empresa alemana, que era Merkel. Y entonces quedó merca para referirse en el Río de la Plata a la cocaína, por ejemplo. Se compraba la cocaína Merkel, quedó merca en el argot. Entonces la gran pregunta es si esto podemos prohibirlo o si el hombre, a pesar de la prohibición, va a seguir consumiendo ese tipo de sustancias para evadirse, sentir placer o sentir lo que quiera sentir. Entonces, esa es la primera pregunta. Creo que lo más sensato es la regulación. Por eso pongo el ejemplo de los juegos. Cuando se prohibió o el alcohol o los juegos, nace el crimen organizado. Se viola esa norma. ¿Por qué? Porque el hombre sigue habiendo demanda. Entonces alguien la tiene que satisfacer. Bueno, entonces, pero ¿cómo les ha ido a ustedes en Uruguay? Bueno, tenemos apenas 2 minutos. Vamos, bueno, muy rápidamente. Se quiso hacer como una medida para combatir la inseguridad. Error, ese es el primer error del sistema uruguayo. Esto no se puede legalizar solo una droga para combatir la inseguridad o como una medida de seguridad. No, esta es una medida de salud pública y en eso sí ha sido exitoso. ¿Por qué? Porque cuando se creó este mercado regulado de cannabis recreativo, el Estado cometió errores. Por ejemplo, limitó tanto la producción de las pocas empresas que autorizó para producir y para vender a través de las farmacias, que se creó la especie de demanda de flores, porque lo que se consumía antes era el mercado de marihuana prensada, generalmente que viene del Paraguay, entonces de muy mala calidad, que lo que menos tenía era flores. La ley de regulación uruguaya lo único que permite comercializar a través del Estado son las flores, y además permite tener la forma de acceso por el autocultivo o por clubes de cannabis. Hay 3 formas de acceso. Como el Estado no abasteció para toda la demanda que creó esas flores, ahí dejó un flanco abierto para el mercado negro o mercado ilegal. Lo que el Estado no podía abastecer cuando había clientes ya registrados en el correo, que daban todos sus datos para comprar el cannabis producido por el Estado, llegaba un momento que el Estado decía, hasta acá llegó mi producción, y quedaba muchísima población desabastecida. Ese desabastecimiento que creó el propio Estado, por una poca distribución o mala distribución, fue suplido por el mercado negro, que no dejó de actuar, simplemente que mejoró la calidad de lo que ofrecía. Empezó a ofrecer flores y compitió con el Estado. Pero además nació un tercer mercado, que yo lo llamo mercado gris, y lo tengo en alguna publicación. Mercado gris son aquellos que desde el mercado legal han desviado sus productos para quienes no tienen el acceso que el Estado no puede suplir. Pero además otro error que hizo la ley y que ahora se está discutiendo en Uruguay con el nuevo gobierno, que no es un gobierno de izquierdas, es un gobierno de centro, están discutiendo la posibilidad de que se le pueda vender a los turistas.
porque los turistas estaban exentos de la posibilidad de compra cuando venían a Uruguay. Yo lo propuse hace años ya, y lo tengo por escrito en artículos, diciendo, ¿por qué no vamos a considerar como los ciudadanos uruguayos, cuando esto es una política de salud pública, dentro de la posibilidad de un consumo seguro, que es el consumo de flores y flores controladas? Por lo tanto, se disparó el mercado negro también y el gris, abasteciendo turistas, por un error de la ley de dejarlo fuera. ¿Han medido ustedes si en los niveles de adicciones o de consumo ha subido, ha bajado? A ver, ya venían subiendo desde antes de la regulación, desde años antes, 10 años antes. Quiere decir que veníamos en una línea ascendente ya con la prohibición. Entonces, ese es un parámetro que no nos sirve como para medir éxito de esta política de regulación. ¿En qué se ha ganado, Ramiro? Se ha ganado en salud pública, porque el producto que se consume está controlado, incluso el consumidor podría reclamar al Estado cuando la calidad es mala, y en seguridad jurídica. ¿En qué sentido? De que ahora sabemos cuánto podemos tener de acopio para consumir. Antes dependía de lo que la policía y el juez entendieran cantidad razonable, porque el consumo nunca estuvo prohibido. En Uruguay el consumo siempre estuvo autorizado. Lo mismo en Ecuador. Lo que pasa es que queda en manos de la autoridad represora el definir si estás dentro o de los umbrales de vendedor o de consumidor. De tolerancia, en el fondo. Exacto. El umbral de tolerancia termina siendo principio de oportunidad policial. Pablo, muchísimas gracias. Ha sido un honor poder compartir estos minutos contigo. Tú sabes que en televisión el tiempo es el enemigo. Se fue volando. Se fue a toda velocidad y queda pendiente otro programa, sin duda, de aquí a poco. Esperemos que lo podamos hacer personalmente la próxima vez, sea en Quito o en Montevideo, y que bueno, que todo salga bien por allá contigo y con tu familia. Muchas gracias. Igualmente, Ramiro, como siempre, un fuerte abrazo y ya nos lo daremos. Ok, cuídate. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.